Las 9 de la mañana con 10 minutos en todo el país. Bueno, se los habíamos adelantado. Está con nosotros aquí en el estudio para charlar de distintos temas, como siempre lo hacemos, porque es un gusto, porque le podemos preguntar un montón de cosas y él responde a todo. Estoy hablando del doctor José Valerio, que es juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Está muy bueno. La verdad que, no sé, me hago cargo de lo que voy a decir. Sus padres lo podrían imitar y salir un poquito más de las oficinas y poder charlar más con nosotros. Yo creo que lo dije incluso también en esta radio, el hecho de que los jueces no debemos hablar de las sentencias que estamos por resolver. Y cuando ya las hemos resuelto no es conveniente, porque si estamos explicando lo que ya hemos decidido es porque no era muy claro. Exacto, pero aparte ya está Exactamente. En cambio de las demás cuestiones de gestión, de política judicial y todo lo demás, debemos hablar, debemos aprender a escuchar, debemos debatir también. Exacto. Participar de los debates para poder tomar decisiones. Exacto. Yo esta mañana habíamos observado, ¿no?, toda esta situación que se ha dado en Mendoza en agosto y en estas primeras semanas de septiembre principalmente, donde un fin de semana nos desayunamos con 5 homicidios, un muchacho tirado en la puerta del hospital Lago Maggiore con un montón de puntazos, fallecido, una semana violenta en septiembre con 4 homicidios más, a ver, de diversa índole, conflictos familiares, pero hay otros que no, que están relacionados con narcomenudeo, con disputa de zonas y todo esto. ¿Cómo está viendo esto la justicia? Porque los mendocinos como que no estábamos acostumbrados a estas situaciones. Bueno, las situaciones de violencia siempre existen en toda sociedad. Lo que pasa es que, bueno, nos ha sorprendido a todos el hecho de que hubieran un fin de semana 5 con distintas características. Lo que pasa es que hay que analizar las características de cada hecho para saber de qué se trata, para poder determinar cuáles son las causales. Es decir, todo esfuerzo que se hace en una sociedad generalmente resulta poco, tanto en salud como en seguridad o en justicia. Entonces me parece que lo primero que tenemos que aprender es a tener prudencia en el análisis, ver, determinar si lo que hace falta es mayor profesionalización, mayor cantidad de personal, situaciones de violencia que se dan en la sociedad que hay que trabajarlas culturalmente, que pueden llevar a situaciones estas familiares, cuando decimos estas disputas familiares que terminan entre parientes o en una fiesta donde uno le mete un puntazo a otro y lo mata. Sí, la policía no puede estar dentro de la casa de cada mendocino, ¿no? No, sería terrorífico. Es lo que es el totalitarismo, cuando el Estado está dentro de las casas y nos dice hasta cuándo nos tenemos que levantar y cómo nos tenemos que peinar. Exacto. Bueno, yo no tengo ese problema de peinarme. Doctor, por ahí pienso que en esta frase que dice la justicia cuando llega tarde ya no es justicia, y en una sociedad que tiene diferentes conflictos, ¿no?, que resolver rápidamente, y fue titular también en esta semana el tema de estas pequeñas causas, para poder resolverlas rápidamente, ¿no? Expeditivamente, que la gente encuentre este sosiego, esta resolución de sus conflictos para poder seguir adelante. Si nos puede contar acerca de estas pequeñas causas, qué son estas pequeñas causas, para que la sociedad conozca, para que nos acerquemos un poco más también a toda la justicia, y por ahí creemos que nunca llega, ¿no? Bueno, vamos a aclarar, cuando hablamos de la justicia es una generalización, ¿no es cierto? En la justicia, con la gran transformación que ha habido a partir del año 2016, se había iniciado a principios de siglo, entre el 99 y el 2000, pero en el 2016 se adoptó, por lo menos en materia penal, un sistema adversarial. Esto llevó a que el Ministerio Público, además de una ley del Ministerio Público, se separara del Ministerio Público Fiscal de la Defensa, que esto es imprescindible para un sistema adversarial. Esto lleva a toda una transformación. Entonces, cuando hablamos de la justicia, a veces no es solamente los jueces, sino que, por ejemplo, un hecho delictivo lo investigan los fiscales, ya no lo investiga más el juez de instrucción. Claro. Entonces, no es que no sea el ámbito de la justicia, pero no es estrictamente el Poder Judicial, es el Ministerio Público Fiscal, los fiscales.
La defensa pública tiene aproximadamente, depende de la época que lo tomemos y en el momento que lo tomemos, hace más o menos el 50% de las defensas que se hacen en materia penal. Lo otro lo tienen los abogados particulares. Ahora, este funcionamiento de la justicia significa que después de investigar solicitan a un juez una audiencia, un fiscal para resolver o una prisión preventiva o un juicio o lo que sea. A partir de ahí es responsabilidad del Poder Judicial y de los jueces resolver lo más prontamente posible. Pero ¿qué ocurre? Hay cosas que son simples, son sencillas. Por ejemplo, pequeñas causas, nosotros en Mendoza no tenemos pequeñas causas penales. Por ejemplo, hicimos este congreso y los brasileños tienen un sistema penal de pequeñas causas donde las resuelven como pequeñas causas. El problema entre vecinos, situaciones menores, no, digamos así, no se judicializa penalmente. Claro. No se busca la pena, sino la solución del conflicto, que es lo atinado a resolver el problema de la violencia, esa violencia mínima. Las pequeñas causas dentro del Poder Judicial lo que trata de resolver son esos pequeños problemas, por ejemplo, de un pasaje que se compró para avión y no pudo viajar, pero tampoco le devuelven el pasaje, un problema en la compra de un producto. Entonces se citan a las partes a ver si se puede llegar a una solución. Si no se llega a solución, se le da la vía alternativa judicial. Pero se hace en pocos días. Sí. Y además se resuelve positivamente la mayoría de las causas. ¿Quién está a cargo de ese tipo de causas entonces para tenerlo? Es una oficina que se llama Pequeñas Causas, está a cargo de la doctora Karina Ginestar, que le pone un impulso tremendo. Hemos tenido un congreso internacional que ella ha sido la gran promotora de este trabajo, como también así los convenios, tenemos convenio con el estado de Pernambuco y Rondônia, que son dos estados como las provincias de Mendoza, son dos estados de Brasil, y con algunas provincias, por ejemplo Tucumán, Santa Fe, Neuquén, Chaco. Y con esto estamos tratando de transformar esto que en Mendoza, es una avanzada en el país, con la experiencia de los brasileños que ya llevan más de 30 años, tratar de resolver estas pequeñas causas por soluciones rápidas, alternativas, cuando son alternativas, y si no, entre las partes, autocomponer entre las partes o heterocomponer, es decir, autocomponer que las partes se ponen de acuerdo en la audiencia, y heterocomponer cuando hay alguien que arbitra, un tercero que arbitra. No me quería ir de lo que hablamos al comienzo, el tema de los delitos, los homicidios y demás aquí en la provincia. ¿Cómo? Porque por un lado, obviamente está la prevención por parte del Ministerio de Seguridad, es una tarea importante, cada vez se cuenta con mayor tecnología y demás. ¿Qué parte puede hacer la justicia para ayudar a esta situación? Porque todavía, más allá de la ley Petri, hay gente que entra por un lado y sale por el otro. ¿Hay jueces todavía garantistas en el medio? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que esto de jueces garantistas o no garantistas. Yo soy garantista, o sea, la Constitución es un sistema de garantía y yo estoy con la Constitución. Solía decir que era anarcoabolicionismo al referirme... Se había utilizado el término de otra manera, ¿no? Exactamente. Se tergiversó a partir de un libro de Zaffaroni que se llamaba En busca de las penas perdidas, donde él promovía una suerte de abolicionismo. No era total, pero una suerte de abolicionismo, y hay una parte en el libro donde dice, bueno, mientras nosotros logremos esto, acompañemos a Ferrajoli, que es el ideólogo de la palabra garantismo en la forma que se conoce. Entonces dice, en el trayecto los vamos a acompañar. Entonces muchos confunden esa posición más propensa a abolir el sistema con lo que es Ferrajoli, que lo que plantea es el Estado de derecho penal mínimo. O sea, ¿qué es lo que plantea Ferrajoli? Mire, no se puede eliminar la pena en una sociedad. Claro. ¿Por qué? Porque aparece la venganza privada. Lo hemos visto. Sí, una sociedad donde los vecinos van y le queman la casa a alguien que sospechan que... Justicia por mano propia. Exactamente. Eso es lo que dice Ferrajoli. Dice, mire, no se puede eliminar porque aparece la justicia por mano propia. Claro. Bueno, esto que es el garantismo lo que trata es que funcione un sistema de acuerdo a la Constitución.
y de acuerdo a las garantías establecidas en las leyes. Eso es garantismo. Claro. Lo que pasa es que algunos pretenden de que existan, digamos así, leyes o formas de aplicar la ley con más rigidez no dando opciones. Por ejemplo, la ley Petri pretende, ¿no es cierto?, o lo que busca es que para determinados delitos no se pueda otorgar la libertad condicional. La libertad condicional es antes de cumplir la pena, cuando lleva 2/3 de la pena cumplida, tiene opción de poder conseguir la libertad condicionada, ¿no es cierto?, a no cometer nuevos delitos, reglas de conducta, siempre y cuando le den bien los exámenes y también tenga una buena conducta durante esos 2 años y 3 meses. Claro. 2/3 de la pena. Bueno, pero eso es un criterio concretado en la ley. No todos están de acuerdo. Claro. No todos están de acuerdo. Si estuviéramos todos de acuerdo no habría discusión. Tampoco sería un problema de que se sancione o no se sancione una ley. Una ley se sanciona por mayorías, no por unanimidad. Esto es una sociedad democrática y en toda sociedad democrática hay distintas posturas. En el Poder Judicial también hay distintas posturas. ¿Por qué? Porque también es plural. Y eso es bueno, porque si en el Poder Judicial todos los jueces tuvieran que hacer lo que otros piensan, estaríamos bastante preocupados. Claro. Lo que no quiere decir que no se cumpla con la ley. Hay que cumplir con la ley y con el sistema. Claro. Para poder apartarse de una ley, el juez tiene que declarar la inconstitucionalidad y decir, en este caso, o es inconstitucional o la ley es inconstitucional. Esa es la condición. Claro. Sí, pero hay distintas interpretaciones a veces de los jueces. Siempre. Siempre. Yo en la Corte tengo unas interpretaciones respecto a determinadas normas y otros tienen otras. Claro, claro. Y se debatió mucho a propósito de esto la posibilidad que tenía un ex convicto, un convicto que salió y el otro día asesinó a un ex policía en un hecho delictual en Corralitos, ¿no? Sí. Y ahí se cuestionó al juez que le había dado la posibilidad del beneficio. Sí, efectivamente, pero 1 año y pico después que le habían dado la libertad, ¿no es cierto? Ahora, esto es más o menos como si la persona hubiera cumplido la pena, hubiera salido y hubiera matado a alguien. ¿Qué hacemos? Claro. Es decir, hay seguridad por el solo hecho de privar de la libertad a determinadas personas. Bueno, yo no creo que sea ese el tema. El tema es que se le aplica una pena a una persona por un hecho delictivo que ha cometido. Es decir, yo fíjese, hablando de distintas concepciones, sí. Para mí la pena no es para resocializar. La pena es precisamente porque se ha cometido un hecho delictivo. ¿No es cierto? La resocialización depende de la persona. Que el Estado tenga la obligación de darle todas las herramientas por si se quiere resocializar, estamos de acuerdo. Ahora, el concepto de que a las personas se las priva de la libertad para resocializarla me huele a un concepto más bien, ¿cómo le podría decir?, estalinista. O sea, acá no existe el hombre nuevo porque le privamos de la libertad o lo mandamos a clínica psiquiátrica. Yo estoy totalmente en contra de esa posición. Ahora, si sirve o no sirve el sistema, bueno, habrá que verlo. Es decir, algunos comparten el criterio, otros no comparten el criterio. Tanto en política como en el Poder Judicial y en la academia, porque en ningún lado están todos de acuerdo. Está bien, está bien. Sí, hay muchos presos que están con libertad condicional, que están con tobilleras y que al Estado se le hace muy difícil controlarlos, ¿verdad? Son tantos, son miles que es difícil controlar. 6.000, creo que son 6.000 y pico en la provincia. Personas privadas de libertad, algunas están condenadas, la mayoría están condenadas. Después hay un porcentaje, un 30% que son procesados. Esto se invirtió desde que se hizo la transformación en la justicia. Antes eran pocos los condenados y muchísimos los procesados. Claro. También hay que ver que las penas cortas son muchas. O sea, estamos hablando de algunos casos como estos de homicidio, pero usted tiene una gran cantidad de personas que están privadas de la libertad por penas de 1 año, 1 año y medio, 2 años. Es decir,
No estamos hablando de que hay 6.000 personas en la penitenciaría que están por homicidio o robos agravados. Claro. No, esos son pocos. O sea, existe también una relación. Entonces, también hay que plantearse cómo hacerlo. Es carísimo el sistema penitenciario. Es carísimo en eso. ¿Y cómo se meritúa para que tengan ese beneficio? Ese beneficio, y que no representen un peligro para la sociedad. La misma ley establece, ¿no es cierto? Hay exámenes que hace el organismo técnico criminológico y el correccional interno. Entonces se compatibilizan. Lo que pasa es que muchas veces no coinciden. Y a veces el mismo organismo técnico hace 2 veces el informe y en el primero dice que no y en el segundo dice que sí. Es decir, existen posibilidades de que se establezcan, ¿no es cierto?, contradicciones. En estos casos, bueno, el juez tendrá que tomar la decisión. ¿Qué ocurre con la toma de decisiones? Si lo que los jueces tienen que hacer es lo que dicen los psicólogos, entonces que la decisión lo tomen los psicólogos. El juez toma la decisión porque valora entre los elementos que tiene para poder tomar la decisión. Se puede equivocar y se puede equivocar. Para eso, las partes tienen la posibilidad de recurrir. Por ejemplo, en ese caso, el Ministerio Público podría haber recurrido. No recurrió. Doctor, estoy pensando por ahí en estos temas controversiales y que el juez debe dirimir entre situaciones con un montón de actores, por ejemplo, los psicólogos. Y cuando hablamos de los teléfonos celulares dentro del ámbito de encierro, usted en algún momento habló de que hay 4.000, puede ser teléfonos blanqueados, digamos, celulares. Esa dentro es la de información, digamos, informal del servicio penitenciario. Lo vamos a saber cuando nos contesten en la causa que estamos resolviendo. Como que hay dos miradas acerca de esta cuestión, como que sí tienen que tener este tipo de comunicación hacia el exterior, pero sabemos que se cometen delitos a través de los teléfonos celulares. Teléfonos sí, teléfonos no. ¿Cómo se dirime ante esta y nosotros problemática? Lo tenemos que resolver en una causa. No quiero evadir la respuesta, pero todo lo que tenga que ver con la resolución de la causa lo diré en la causa. Lo que sí le puedo decir que las posturas enfrentadas que tuvimos en la audiencia que se hizo, están relacionadas con que se han cometido muchos delitos, ¿no es cierto? Y por el otro lado le dicen, bueno, díganos cuántos son los delitos y cuáles son los delitos, porque no aparece hasta ahora esa lista. Y por el otro lado, estos que plantean este cuestionamiento al tema de la comisión de delitos, le dicen, pero mire, la violencia interna dentro de la penitenciaría se soluciona o se controla con los celulares. Una persona que está privada de la libertad a las 8 de la noche, que está desesperada, si puede hablarle a la madre, a la esposa, al hijo, a la hija, se tranquiliza y entonces hay una situación de mayor tranquilidad adentro. Si no lo tiene, entonces aparecen esas situaciones. O como el caso de las mujeres que tienen hijos chicos que puedan hablarles por teléfono. Es decir, hay argumentos para los dos lados. Es decir, hay que verlo. Es decir, eso llega el momento que eso lo tendremos que evaluar nosotros en la Corte, qué va a sopesar uno u otro, y hay una ley que establece cómo se funciona. También es cierto que antes de la pandemia existían formas de comunicación. Claro. No eran las ideales. Antes de los celulares también, ¿no? Antes de los celulares había teléfonos públicos. Claro. A veces no funcionaban, le cortaban el cable, pero había formas de comunicación. Sí. Después otra de las cuestiones, por ejemplo, que planteó la defensa pública, que ellos ejercen mucho mejor la defensa de esa manera, porque el imputado en cualquier momento los llama y le dice, ¿qué pasó con mi causa? ¿Qué pasa con la audiencia? Es decir, hay argumentos para los dos lados. Lo que habrá que balancear es conveniencia, oportunidad y qué dice la ley. Digamos así, la valoración que hay que hacer para tomar una decisión. Ahora, una persona... No es fácil. Sí, no es fácil. Si fuera fácil ya estaría resuelto. Entiendo. Ahora, hay mucha gente que opina que esa gente debería tener ciertos derechos restringidos y no tener acceso como cualquier ciudadano, porque cometieron un delito, cometieron una falta contra la sociedad. Yo en el Código Penal he leído cuáles son las penas, y se llama privación de libertad, multa e inhabilitación. No conozco otra pena que establezca el artículo 5 del Código Penal. Bien. Es decir, este es un concepto basado en que la libertad es fundamental en el ser humano. Ese concepto es el que llevó a entender que la privación de libertad es precisamente
digamos decir, el bien o el valor más importante del ser humano. A partir de ahí, por supuesto, se trató de romper ese viejo esquema que era azotarlos, no darles de comer, encerrarlos, encadenarlos, es decir, toda esa concepción previa que había con respecto a las personas que habían cometido un delito, incluso más grave. Decían que habían cometido un delito y capaz que nunca eran juzgados. Entonces, cuando viene esa concepción liberal de lo que es liberal del derecho penal, no de partido político, liberal del concepto de la libertad, era precisamente romper ese concepto de la Inquisición, ¿no es cierto? Que el ser humano no es un instrumento, sino, como decía Kant, es un fin en sí mismo, es un valor en sí mismo. Ese concepto, ¿no es cierto?, de un filósofo de la libertad como era Kant, es el que primó sobre esta concepción del derecho penal. Entonces, bueno, hay que verlo. ¿Hay restricciones? Claro que hay restricciones. No solamente a la libertad, hay otras restricciones. Pero fíjese, otro de los planteos que le dicen es, la persona que tiene celular, lo visitan cada 15 días. Si no tuvieran celular, como era antes, lo tenían que visitar una vez por semana. Ahora, si lo visitan, en la medida que lo visitan, tiene menos tiempo para estudiar o menos tiempo para hacer terapia de trabajo o aprender un oficio. ¿Por qué? Porque el día que tiene visita no va ni a clase ni va a... Es decir, por un lado hablamos de la resocialización y por el otro lado vamos a generar las condiciones para que no lo sea. Bueno, por eso le digo... No, y sigue siendo muy controversial el tema del teléfono dentro de los... Muy difícil, es muy difícil. Después, por ejemplo... Pues estamos hablando de una utilización que le haría normalmente una persona en encierro. Estamos hablando de cometer delitos dentro de... desde la cárcel. Sí, maneja... Otra utilización del teléfono. Exactamente. Después, por ejemplo, tiene una variedad de delitos. Usted tiene desde homicidio a lesiones o desobediencia a una orden judicial. Es decir, usted tiene una gama y además tiene una gama de penas de perpetua, que son 50 años de máximo, o penas de 6 meses, 3 meses, 2 meses. Y usted tiene una gama. Es decir, me parece que hay que analizar muy bien una decisión de este tipo. Me gustaría conocer su opinión acerca de lo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati, que reclamó calidad institucional. Él ve que hay ciertas cuestiones, como la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, la libertad de expresión, el acceso a la información pública, que se debatió mucho en el último tiempo por un decreto del presidente, tienen que tener tanta importancia como la economía, que como que ha ocupado el primer lugar digamos, de las decisiones del gobierno del presidente Javier Milei. ¿Es un reclamo directo al gobierno? ¿Es un reclamo hacia adentro? ¿Cómo lo entiende usted? Yo no lo haría solamente hacia afuera o solamente hacia adentro. Me parece que es un planteo que ya viene haciendo hace rato Rosati. Lo hizo antes con otras características Rosenkrantz, cuando cambió la conducción de la Corte. Rosati ha cuestionado, también Rosenkrantz y también Maqueda, esa forma de manejo personalista que tenía Lorenzetti en la Corte, porque significaba un modelo que no tenía nada que ver con un órgano colegiado. La Corte es un órgano colegiado de varios miembros, entonces no puede estar concentrado el poder ni la decisión en una sola persona. Va en contra de un órgano. Es decir, no se puede. Es como si en la Cámara de Diputados dijéramos, sí, todos tienen derecho, pero el que decide acá es el presidente de la Cámara. No, el presidente dirige. Claro. Pero no es el que deciden todo. Bueno, en la Corte pasa lo mismo. Esto es una de las cuestiones. El planteo de la institucionalidad me parece que es fundamental. Es decir, la calidad institucional es imprescindible. Los jueces tienen que cumplir con el oficio de jueces en la mejor manera posible, como mejor lo entiendan. No deben actuar por corrección política, sino por corrección del sistema, es decir, de acuerdo a lo que corresponde que se resuelva y cómo se resuelva. Insiste mucho Rosati, Maqueda y Rosenkrantz
en el hecho de que debe respetarse mucho la separación de poderes, o división de poderes, como dicen otros. En la información pública, en la necesidad de comunicación y en el acceso a la justicia. Esto es fundamental. Si ustedes, por ejemplo, van a la página del Poder Judicial, nosotros en materia penal tratamos de dar toda la información que podemos, sea buena o mala para nosotros. ¿Por qué? Porque no hay información buena o mala. Lo bueno es que esté la información. Claro. Esto es lo más importante. Claro. Porque además todos aprendemos a saber qué es lo que pasa y no se puede esconder ni se puede manipular la información. Tiene que ser pública para que exista calidad institucional, no solamente en el Poder Judicial, sino en la sociedad. La información debe ser pública. Que exista un Poder Judicial con jueces independientes, con jueces que no sean militantes, esto ya me lo han escuchado en reiteradas oportunidades, es fundamental. El juez debe ser independiente, pero debe ser independiente incluso de sus pares, de sus superiores. Porque cada juez es Poder Judicial, porque cada juez puede decidir sobre la constitucionalidad o no de una norma. Esa calidad institucional influye sobre la economía. Usted imagínese alguien que pretenda invertir en una provincia o en un país donde el Poder Judicial lo manejan desde una oficina del Ejecutivo o de una oficina de un dirigente político. ¿Usted invertiría? Nadie invertiría. La calidad institucional la tenemos que cuidar todos. Claro. Entonces me parece que el mensaje de Rosati va para todos, no solamente hacia adentro, para promover esta necesidad de mantener el Poder Judicial independiente, jueces independientes, información que sea pública, acceso de la prensa, libertad de prensa, ¿no es cierto? Y también separación de poderes. Esto es esencial. Tenía que cerrar ahora, pero no se me acaba de ocurrir algo para preguntarle y le pido brevedad, aunque no es un tema... No es lo mío. Sí, y además no es un tema fácil de responder brevemente. Pero ¿qué opina sobre la elección popular de los jueces en México? Bueno, eso es un problema político interno de México. Yo no tengo, en principio no tengo buena impresión. Yo soy muy partidario de la elección. Usted podría llegar a decir, vamos a hacer elección popular de jueces de paz lego. Porque acá se intentó en un momento el kirchnerismo. Sí, pero no tenía cabida. No prendió. No, acá no. El problema es de la elección, usted puede elegir jueces de paz lego de un departamento, de un distrito, por ejemplo en Palmira, el juez de paz que tramita cuestiones menores, las pequeñas causas. Claro. Para eso podría elegir, pero usted no podría elegir un juez de garantía por votación popular. Claro. Sería una barbaridad. Claro, porque hay que ver los antecedentes, la expertise que tiene. No solamente antecedentes, la expertise, usted necesita a alguien independiente. Claro. Es decir, ¿queremos jueces independientes o no? Claro. Esa es la primera pregunta. Claro. Si queremos jueces militantes, bueno, entonces elijámoslo. Claro. Entonces definamos qué tipo de poder judicial. Si nosotros queremos jueces que todos pertenezcan a un partido político, también lo he dicho acá. Es como cuando vamos al hospital, ¿qué queremos? Que el médico sea radical, peronista o liberal. Claro. O que sea médico y que sepa y que me atienda bien. Claro. Yo pretendo que sea médico. A mí no me importa si es radical, peronista o de ningún partido. Que sea buen médico. Importa. Me importa que sea buen médico, que tenga expertise, que funcione. ¿Y el juez qué me importa? Que sea juez, que resuelva, que no resuelva de acuerdo a intereses fuera de lo que corresponde a la causa. Esto es fundamental. Eso es un juez. Ahora, cuando un juez manipula una causa, cuando manipula para ver cuándo tengo mayoría, ese no es juez, ese es un militante. Claro. Eso hay que erradicarlo del Poder Judicial. No debe existir en el Poder Judicial los militantes. Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo. Por favor. Nos pasamos un poco, pero... Disculpen. Lo esperamos en cualquier momento otra vez para conversar. Nos entusiasmamos charlando y se nos va el tiempo. Y es muy interesante hacerlo. Muchas gracias por la invitación. Bien, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos.